Último tramo de Noticias 5 dedicado a Carlos Gardel. Vamos ya a darle la bienvenida a nuestra entrevistada, Ceci, que es la investigadora y escritora argentina Martina Iñiguez, integrante de la Comisión Gardel Rioplatense. Bueno, lo decía Laura desde antes de la pausa, lo anunciaba, Gardel es uruguayo y hay un nuevo documento que lo confirma, presentado justamente por esta comisión. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martina, gracias por estar en comunicación con nosotras. Bueno, buenas noches a ustedes y soy yo la agradecida por poder difundir la verdad histórica sobre Carlos Gardel. ¿Cómo logran dar con este documento que data de 1920, que confirmaría entonces, sin lugar a dudas, la nacionalidad uruguaya del zorzal rioplatense? Bueno, este documento se conoce desde hace muchos años, pero se conocían nada más que fotocopias, reproducciones, facsímiles, lo que permitía que los defensores del fraude del Gardel francés lo calificaran de apócrifo. Afortunadamente, actualmente, Gustavo Colman, creador de la Comisión Carlos Gardel Rioplatense, dio con el documento original que está inscripto en un decretero consular, que es el que estaba originalmente en el Consulado Uruguayo de Buenos Aires y que ahora está guardado en un archivo histórico uruguayo. Y contanos la historia, ¿cómo es que Carlos Gardel se presenta y dice nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre y ahí queda todo registrado? Contanos cómo es un poco toda esa historia. Bueno, digamos, aclaremos primero que este decretero lo que avala su autenticidad es que tiene también registrados en la misma forma la nacionalidad de 1000 uruguayos que adquirieron esa nacionalidad gracias a la misma amnistía. Gardel se dirige al consulado con dos testigos, José Razzano y Laguisquet, el otro que era un funcionario masón, un funcionario policial uruguayo muy prestigioso, que fueron los que declararon que Gardel era una persona, digamos, creíble, que lo que decía se podía considerar cierto. Gardel se dice nacido en Tacuarembó, en el 11 de diciembre de 1887, hijo de Carlos y María Gardel, ambos fallecidos. Y esto es algo muy importante porque Berta Gardes en ese momento estaba viva. Si Carlos Gardel hubiera querido registrar a Berta Gardes como su madre, no hubiera habido ningún inconveniente, inclusive hubiera podido ella misma oficiar de testigo. De modo que, digamos, no hay ninguna duda, o al menos yo no tengo ninguna duda de que Gardel dijo lo que era verdad, que nació en Tacuarembó y que su madre se llamaba María y su padre Carlos Escayola y María Lilia Oliva. Por supuesto, no podía mencionar los apellidos porque no había sido nunca reconocido por ellos. Bien. Se dijo nacido en el año 1887 porque siempre tuvo la esperanza de ser reconocido alguna vez como miembro de la familia Escayola y de haber confesado su año real de nacimiento, 1884, hubiera aparecido como hijo adulterino, ya que su padre en 1884 todavía estaba casado con Blanca Oliva. En cambio, diciéndose nacido en diciembre de 1887, como Carlos Escayola había enviudado de Blanca Oliva en diciembre de 1886, su condición de hijo adulterino resultaba ser en ese año la de hijo natural que podía ser reconocido por algún padre en algún momento o madre en algún momento. Por eso él personalmente declara. Martina, muchos uruguayos desconocemos cómo fue
el periplo de Carlos Gardel como niño, que incluso fue dejado durante un tiempo, según ustedes tienen entendido y investigado, en un asilo u orfanato. ¿Cómo fueron esos primeros años de Carlos Gardel, si lo podés sintetizar brevemente? Bueno, cuando nació Carlos Gardel, nació en la estancia Santa Blanca. Ahí había sido llevada María Lelia, su madre, con 13 años de edad, casi 14 cuando lo tuvo, y el chico le fue arrancado inmediatamente y le fue entregado a una peona a la que se casó con un capataz de Carlos Escayola para que él estuviera, digamos, al cuidado de una familia. Pero esta peona, cuando tuvo después un hijo propio, tuvo una depresión posparto, enloqueció un poco, y como Berta Gardes había llegado ya a Tacuarembó, Carlos Escayola se la entregó para que lo siga criando ella. Se dice entonces que María Lelia, cuando supo que el chico estaba en Tacuarembó, intentaba verlo pasando por delante de la casa donde él vivía con un carruaje. No sabemos si consiguió encontrarse con su hijo, verlo o no. Lo real es que Berta Gardes en ese momento fue denunciada por pegarle con una plancha a la encargada del cabaret La Rosada, donde trabajaba, y estaba en ese momento embarazada de Romualdo López, un tipógrafo de la imprenta de Carlos Escayola, que era descendiente de los 33 orientales. Como la familia de Romualdo López no quería que fuera madre de un descendiente de una familia de tan alta alcurnia, que una sirvienta fuera madre de un niño de su familia, querían sacarle al chico, y ella entonces, aprovechando para evitar la denuncia y aprovechando que Escayola quería mandarla a Montevideo, aprovechando que quería tener su hijo en Francia, se fue a Montevideo, y con la orden de Escayola de que dejara al chico en el asilo de expósitos para que estuviera ahí cuidado. Ella se fue a tener su hijo a Francia y Carlitos quedó en el asilo, y desde allí lo mandaban a la escuela que estaba en la calle Durazno y Médanos. Era la escuela esa donde asistían los chicos del asilo, y eso puede comprobarse porque en la única foto escolar conocida de Carlitos Gardel, en la que aparece él cursando primer grado con otros 46 chicos, hay 8 chicos con guardapolvos o túnicas blancas, que eran el uniforme del asilo. Posteriormente, Berta tiene su hijo en Francia y vuelve a Buenos Aires a buscar a Carlitos, mejor dicho, vuelve a Buenos Aires, y Mateo Parisi, yerno de Carlos Escayola, le lleva a Carlitos a Buenos Aires para sacarlo directamente de Montevideo, de Uruguay, y terminar con esa historia que lo avergonzaba tanto a toda la familia. En Buenos Aires, Carlitos prácticamente se hace un chico muy callejero, se acostumbra a las malas compañías. Entonces, en su adolescencia es detenido algunas veces por delitos menores. A veces, como no tenía identificación, lo detenían como NN, como Oriental, como el Melenas, el Morocho, diferentes calificaciones. Hasta que en 1903 Berta Gardes entrega a su hijo, Charles Romuald Gardes, el francesito con el que había venido de Francia, a una familia que vivía en el mismo conventillo, y lo anota como hijo propio nacido en ese lugar, con el nombre de Carlos Vaca. A partir de ese momento, Carlos aprovecha
para usurpar la identidad del hijo de Berta, ya que él no tenía una propia, con la anuencia de ella, y hasta 1912 se presenta inclusive en algunas funciones, en algunas actuaciones, como Carlos Gardel. Pero en 1912, 1911, se implementa la ley de residencia o ley Canet, y todos los mayores de 18 años deben enrolarse, obligatoriamente, sean argentinos o extranjeros. En ese momento, Carlos Gardel, por supuesto, no teniendo documentación, no puede presentarse, no puede presentar una documentación, explicar quién es, y para no ser deportado, solicita la ayuda de un caudillo político, Alberto Barceló, que le consigue una cédula de identidad apócrifa, diciendo como argentino nacido en La Plata. Eso fue en el año 1912, de modo que no se puede decir que Gardel buscó documentarse de modo apócrifo para salvarse de ser declarado desertor de guerra, porque faltaban todavía 2 años para que se declarara la guerra de 1914, a menos que haya sido un vidente, ¿no es cierto? En poco tiempo pudo usar esa cédula, y posteriormente en 1915 un comisario de La Plata le consiguió también una cédula apócrifa como argentino nacido en La Plata, para que pudiera viajar a Brasil, porque para viajar a los países limítrofes necesitaba una cédula de identidad ya entonces. Y recién en 1920, gracias a la amnistía uruguaya, consigue por fin una documentación legal. La identidad de Carlos Gardel no fue un error histórico, fue un fraude civil encubierto. Él utilizó durante toda su vida documentos nacidos de ese primer documento legítimo uruguayo. Cédulas de identidad, alguna tramitada en Venezuela también, pasaportes, tramitó cuentas bancarias, compró propiedades, firmó contratos, siempre con su única identidad jurídica válida. De modo que no se puede decir, nadie hubiera cometido la locura de comprar propiedades o firmar contratos con un nombre falso. Los países que lo recibieron, a los que entró con pasaportes, aceptaron también como válida su identidad. No era fácil en esa época entrar a Estados Unidos legalmente. Gardel pudo hacerlo porque su documentación era auténtica y jurídicamente válida. Durante décadas se nos pidió aceptar una identidad falsa como un acto de fe. Se nos dijo que preguntar era irrelevante, que investigar era ideológico, que el derecho debía ceder ante el mito. Pero la identidad civil atribuida a Carlos Gardel no fue el resultado de una confusión inocente, sino de una sustitución personal sostenida por actos jurídicamente inexistentes, documentación falsa y silencios institucionales, con la finalidad de apoderarse de su herencia, que de no haber existido el testamento hológrafo, que presumo falso, hubiera quedado vacante y hubiera pasado al Estado argentino. Wow. Qué historia, porque la verdad que es una vida que su talento hizo que su nombre se conociera y su historia también se supiera en ese periplo de cuántos niños, ¿no?, que pasan esas situaciones tan terribles y que quedan ahí en la historia, perdidos. Y en este caso, más allá de la herencia y demás, ese talento hizo que se siguieran los caminos para poder dar con toda esta historia que venías describiendo, Martina, que es realmente apasionante.
apasionante y dolorosa, porque él tiene que haber sufrido mucho ese desprecio de su padre. Digamos, yo a veces pienso que tal vez todo lo que hizo, todo ese esfuerzo por salir adelante, fue el deseo de llegar a ser lo que fue y ser reconocido por su familia política, por su familia biológica. Inclusive, antes de viajar al exterior la última vez, estuvo en una reunión con el presidente Terra, donde dos de esos ministros eran familiares de Escayola, y se dice que estaba tratando de ser reconocido por su familia a través del presidente y de estos ministros. Pero viajó, ocurrió el accidente y ese deseo quedó olvidado para siempre, ¿no? Desde luego se incineró con las llamas de Medellín. Sí. Martina, tenemos que cerrar ya, realmente es apasionante lo que vienes contando, pero quería preguntarte qué sienten ustedes como Comisión Gardel Rioplatense al poder contar ahora entonces con un documento original que de alguna manera cierre la polémica. Bueno, yo no te puedo explicar lo feliz que me siento de poder resolver esto de una vez. Desde luego, digamos, este documento resuelve la identidad jurídica de Gardel, pero no la identidad biológica. Para eso va a haber que recurrir a un ADN. Claro. De todos modos, aunque se hiciera el ADN, el nombre de Carlos Gardel no podrá ser cambiado porque no se puede cambiar la identidad jurídica de una persona post-mortem. Claro. Así que bueno, tanto uruguayos como argentinos, o sea, los rioplatenses, tenemos la certeza de que Gardel va a ser siempre un personaje que une las dos orillas. Muchas gracias, Martina. Y así es, y nosotros también lo estamos haciendo. Estamos en comunicación con la escritora e investigadora que se encuentra en Buenos Aires, que tuvo la gentileza de conversar con nosotros, Martina Iñiguez, que es integrante de la Comisión Gardel Rioplatense y que de alguna manera, más allá de la familia en sí, reconoce lo que fue el pasado de Carlos Gardel, más allá de su trayectoria artística, sino su camino en la vida, ¿no? Que es tremendo, como ella decía.